540 AM. 24 horas con más palabra de Dios. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Voz de Restauración, la luz que su camino necesita. Empieza ahora. Me llena de tu paz, Señor. Sí, Señor. Tu mirada puesta en mí, Señor, me llena de tu paz. Oremos al Señor. Padre, esta mañana, Señor, te adoramos, te damos gracias, porque tú nos permites esta gran bendición de reunirnos, poder, Padre, alabar tu nombre, meditar en tu palabra, orar. Y ahora, Señor, hacerlo de una manera especial por las personas que envían sus peticiones a este púlpito, con esa esperanza de recibir alguna bendición, de recibir respuesta. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Y eso que acabamos de decir, que tu mirada puesta en nosotros, nos hace ver que nada podemos ocultar. Por eso, Señor, mira cada vida, cada persona. Y si alguien hay que te está rogando que lo sanes, quítale toda enfermedad. Responde, Señor, a esa petición. Da ahora, Padre, la salud que la persona enferma necesita. Quítale toda dolencia y glorifica tu santo nombre, Señor, cumpliendo esa palabra que por tus llagas hemos sido restaurados. Señor, en el nombre de Jesús, a toda persona que se halla en alguna situación difícil, Padre, respóndele. Tu palabra enseña que tú viniste a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar salud al enfermo. Señor, bendice cada persona, quita toda dolencia, toda preocupación, todo mal, y háblanos, Señor. Y la persona que no te conoce, sálvale, rompe cadenas, quita todo yugo de esclavitud y salva al pecador. Y al que está caído, levántalo y edifícanos y bendícenos conforme tu propósito de gloria, Señor. Espíritu Santo, ministranos, y gracias, Dios, por tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Puede abrir su Biblia, hermano, en la primera carta que escribió Pablo a los Corintios. Y vamos a leer capítulo número 11. Y vamos a leer, hermanos, versículo número 27 en adelante. Y usted me dice cuando ya lo tenga. Dice la Biblia: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído estos versículos. Generalmente se leen cada vez que tenemos la cena del Señor. Y el propósito, hermanos, para leerlos es que quiero que reflexionemos en algo que tiene que ver en cómo evitar la disciplina del Señor. Entonces, si tenemos que ponerle un título al mensaje, diría: evitemos ser disciplinados por el Señor. A fuerza de ser sincero, me he debatido en varios pensamientos este día. He luchado, he pedido a Dios que Él sea el que nos hable.
y teniendo diferentes porciones en las cuales podíamos considerar alguna reflexión, mi corazón se iba hacia esta y la carga yo la sentía con este pasaje. Y por eso pues me decidí a leerlo. En estas palabras que aquí leemos, que el apóstol Pablo le escribiera a los corintios, él menciona de que habían personas dentro de la iglesia que tenían dificultades muy severas. Y esos problemas que Pablo dice que la iglesia tenía, que las personas que se congregaban estaban experimentando, era que, dice, estaban débiles, estaban enfermos y algunos hasta estaban muriendo. Cuando aquí se habla de este tipo de cosas que estaba sufriendo la gente en Corinto, hermano, cuando Pablo habla de debilidad, lógicamente se refiere a un decaimiento físico, a una debilidad en donde las personas físicamente perdían fuerzas. Solo eran pereza, solo eran desgano, solo eran falta de ánimo, de disponibilidad o disposición para trabajar, para movilizarse. En otras palabras, habían perdido dinámica y habían caído en una situación donde no lo lograban entender por qué tanta debilidad física. Y probablemente la gente solo era sueño, solo era desgano, solo era pereza y falta de voluntad para poder accionar y hacer aquello que en la vida ellos tenían que hacer. Pero por otro lado también la Biblia dice de que habían enfermos. Y lógicamente no se nos dicen las enfermedades que ellos estaban padeciendo. Pero el punto era de que ellos caían en una especie de proceso donde primero llegaba la debilidad, luego llegaba una condición de enfermedad, y esa enfermedad que a ellos los tomaban iba paulatinamente avanzando en el cuerpo de ellos al punto de que muchos llegaban a morir. Entonces cuando uno mira esas cosas, ¿verdad?, y las mira al interior de la iglesia, y luego dice ahí de que eso era porque estaban siendo corregidos por el Señor, estaban siendo disciplinados por Dios. Entonces uno se pone a pensar, primero, ¿esto realmente encaja dentro de lo que es el espíritu de la Biblia? ¿O de lo que realmente Dios nos enseña? Porque por un lado, la Biblia nos habla de que, contrario a que Dios nos quiera ver débiles, la Biblia nos enseña que Dios nos quiere ver fuertes. Y la Biblia dice de que Él da fortaleza, que en Jehová está nuestra fortaleza, que Él es nuestro apoyo, nuestro amparo, nuestro recurso grande. Y aún el Salmo dice: si contra mí vienen multitudes, yo no voy a temer, porque el Señor es mi fortaleza. Pero ¿por qué aquí estaban débiles? ¿Y por qué aquí era permitido por Dios que llegara aquel decaimiento físico a las personas? Y yo me imagino que había entre ellos miles de preguntas respecto a ¿por qué me siento así? ¿Por qué es que como bien, duermo bien, estoy bien, me vitamino? Probablemente lo hacían en alguna medida de tratar de ayudarse físicamente, pero la debilidad persistía. ¿O por qué, por ejemplo, la enfermedad, siendo de que el mismo Dios dice que Él es sanador, y que inclusive la obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra que apela directamente a buscar la sanidad de las personas? De modo que la Biblia dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Y el Señor mismo dijo: a los que creen en mi nombre, estas señales seguirán, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, pero ¿por qué, contrario a ese deseo de sanidad, a ese deseo de salud, lo que se halla es enfermedad? ¿O por qué, por ejemplo, hermano, ante la realidad de que este Dios en el cual hemos creído es el Dios que da la vida, el Dios que dice: no quiero la muerte del que perece o del que muere, sino que quiero que viva, que se salve? Entonces, pero ¿por qué aquí habla de que la gente moría? Y que la gente empezaba débil, unos débiles, otros enfermos, otros muriendo, como que aquello era una especie de mal que entraba y poco a poco iba penetrando y cobrando terreno hasta que la persona llegaba al punto de morir y había que enterrarla.
Pero el asunto es de que esto dice que era una especie de disciplina. Ahora bien, si uno se pregunta qué es una disciplina, ¿verdad? Porque Hebreos dice que Dios es alguien que a aquel que Él toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Y claro, más que el Señor, nadie para tener una conciencia paternal. Él es el que en su palabra establece claramente. Por ejemplo, el libro de los Proverbios está lleno de consejos donde uno tiene que corregir a los hijos, amar a los hijos, apoyar a los hijos, disciplinar a los hijos, estimular a los hijos. Y el mismo Dios, a lo largo de su trato con su pueblo, llámese Israel o la iglesia, Él dice que nos toma por hijos y que como el Padre ama a sus hijos, así nos ama Él. Entonces nadie más que Él para tener una conciencia paternal correcta, adecuada, donde sabe cómo tratar a sus hijos. Pero ¿por qué aquí se habla de disciplina? Una disciplina, entonces uno tiene que entenderla que es una corrección. Entonces esto encaja dentro de aquello que dice Hebreos, que el Señor a aquellos que Él toma por hijo los corrige, los disciplina. ¿Cierto? Pero aquí viene la cuestión, ¿verdad? Si la disciplina es corrección y si la corrección viene por algún motivo, y si en este caso la corrección llevaba a las personas a verse debilitadas físicamente, enfermas y hasta morir, una pregunta sería: ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo para que ellos provocaran al Señor y lo llevaran a tomar ese tipo de medidas tan pero tan determinantes y que prácticamente llevaban a las personas a debilitarse, a enfermarse y a morir? Entonces es ahí, hermanos, donde en los versículos anteriores Pablo está diciendo el qué era lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba pasando en realidad era que habían cosas que ante los ojos de los corintios probablemente no eran cosas trascendentales. Los corintios habían pensado, bueno, entre ellos habían tantas dificultades, como por ejemplo el hecho de que había problemas de incesto entre ellos, adulterio que llevaba incesto. Habían entre ellos problemas de otra índole. ¿Qué más le podría señalar de esta gente? Habían provocado tantos desórdenes. Era gente que probablemente no había ampliado su total conocimiento respecto a las cosas de Dios, y si lo habían hecho, pensaban que habían problemas mayores, gruesos, vergonzosos, que alguien debía evitar, como matar, robar, ser una persona promiscua sexualmente. En fin, ellos pensaban quizá todo ese tipo de males nosotros no los tenemos. Somos personas que hemos creído en Jesús, tenemos los dones del Espíritu, hay entre nosotros bendición. Pero ellos nunca se imaginaban que estaban tomando una conducta en otro tipo de cosas que a la larga eran los que estaban provocándoles el daño que aquí se menciona. Y ese era, hermano, lo que ellos estaban haciendo era que estaban con divisiones. Y además de que estaban con divisiones, ellos estaban en su orgullo menospreciando a las demás personas. Y esto es lo que les dice Pablo cuando él dice: hay cosas por las cuales yo los puedo alabar, pero hay cosas en las cuales no los alabo, dice Pablo. ¿Y en cuáles cosas no los alabo? Dice él, al anunciaros lo que sigue, dice el versículo 17: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces quiere decir de que
algo que ellos estaban haciendo y que no lo habían considerado, no lo habían sopesado, no habían visto hasta dónde esa conducta era dañina, hasta dónde los podía perjudicar, era el hecho de que entre ellos no se llevaban bien. Habían divisiones, habían fracciones, habían grupos que se marginaban de otros, amistaban entre ellos, y ellos tenían su propia forma de relacionarse, su propia manera de pensar, y aun cuando estaban en la misma congregación, disentían de los demás, tenían disensiones, y ese montón de fracciones, esa cantidad de grupos separados entre sí, estaba provocando que al Señor aquello no le agradara. Entonces, cuando uno mira esto, ¿verdad? Dice, hombre, quiere decir que las divisiones en realidad, en el nivel que sean, destruyen. Y uno lo sabe, ¿verdad? Cuando las personas están separadas en ideología, cuando las personas tienen diferentes maneras de pensamiento, el pensamiento los separa, el pensamiento los desune, el pensamiento contrario los hace enemigos. De manera tal de que si hay posturas políticas y uno piensa de una manera y otro piensa de otra, hasta la gente se pierde el respeto. La gente se pierde, hermano, la amabilidad. La gente pierde la buena relación con otra persona, porque los pensamientos, los ideales que tienen dentro de ese campo los separan. Igual sucede si hay personas que tienen pensamientos diferentes, por ejemplo en lo deportivo, y uno le va a un equipo, el otro le va a otro equipo, y llega a un punto en que por la fanaticada que tienen pueden llegar a rozarse, a maltratarse, y eso daña las relaciones de las personas. Una persona puede tener un gusto X y otro puede tener un gusto Y, pero aquello llega a ser un punto tan discordante que tarde o temprano las personas se ven afectadas en su relación. Eso estaba pasando ahí y ellos no le estaban dando importancia. Ellos sencillamente se reunían y a la hora de congregarse era: hey, venite para acá, no te juntes con aquellos. Hey, fulano, venite, sos de nuestro grupo. Hey, tú, fulana, venite para acá, tú no perteneces a esa gente. Entonces, entre ellos venían los que tenían amistad con fulano, con mengana, con sutano, y se ponían por ahí. Venían los otros, y dentro de la misma congregación estaba ese tipo de divisionismo. Y lo peor era que no solo lo sentían, sino que lo proclamaban. Lo decían: no nos llevamos bien, nosotros pensamos así, este piensa así, este piensa blanco, yo pienso negro. Entonces aquello estaba causando un daño enorme. Pero eso era solamente un elemento. ¿Cuál era el otro? Que viene Pablo y les dice: cuando vosotros os reunís, lo que ustedes hacen, dice él, no es comer la cena del Señor. Porque lo que ocurre, dice, es que cada uno viene a la iglesia, a la reunión, a la congregación, y el que tiene capacidad trae su comida, la trae en cantidad. El que tiene vino trae vino y viene a beber acá, a embriagarse. Y el que no tiene nada, pues no trae nada. Y entonces ellos ahí en el culto o en la congregación, mientras unos tenían para degustar y comer, habían quienes solo miraban, porque para ellos no había oportunidad, eran pobres y no tenían capacidad. Entonces venían aquellos que sí tenían y le demostraban a los que no tenían cuánta capacidad poseían ellos, y comían, se volvían glotones, y el que tenía vino bebía, y el pobre que no tenía nada solo miraba que bebían, solo miraba que comían, pero él se la pasaba sencillamente deseando sin poder comer nada. Y eso estaba ocurriendo. Entonces, extraño, ¿verdad? Pero el asunto era que ellos habían convertido la supuesta fiesta de amor en ese tipo de desorden. Pero ¿qué era lo que conllevaba aquella actitud? Aparte de la división, aparte de esa
separación que se estaba generando al interior de la iglesia, lo que estaba ocurriendo también era de que ellos en su orgullo menospreciaban al prójimo, humillaban al pobre, y eso es algo que jamás al Señor le ha agradado. Ahora bien, ese era el espíritu con el cual el Señor había creado a la iglesia. No. Por eso es que Pablo viene y les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, ya ellos habían sido enseñados sobre cómo debía ser su conducta en relación a visualizar el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces dice el Señor, dice Pablo, cuando el Señor esa noche que fue entregado tomó pan, Él lo partió y Él lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa, la dio y dijo: tomad, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. De tal manera que cada vez que comierais este pan o bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero fíjese, la palabra de tomar la copa y de tomar el pan viene de una frase que lo que implica es comunión, Eucaristía. Es de tener comunión, comulgar, podernos unir. En otras palabras, la enseñanza básica de partir el pan, la enseñanza básica de tomar la copa. Es cierto, es porque uno rememora los padecimientos del Señor por cada uno de nosotros como pecadores, y que Él nos redimió y que por su obra en el Calvario somos salvos. Pero por otro lado, queridos hermanos, la obra o el tomar la cena del Señor es también un indicativo de que si algo nosotros debemos aprender es a vivir unidos, a vivir en comunión, porque al tomar el pan, al beber la copa, recordando que Cristo lo hizo en la cruz por nosotros, ese nosotros nos constituye en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo del Señor no es un cuerpo que tenga que estar dividido, marginado, sectorizado, dañado. No debe ser un cuerpo que esté disuelto, ni tampoco esparcido. Más bien es un cuerpo que el Señor mismo ante el Padre, en el Evangelio de Juan capítulo 17, su oración fue: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, Señor. Porque si ellos son uno, el mundo va a creer que tú los has amado y que también son enviados. Pero ¿qué ocurría, verdad? Este tipo de cosas habían penetrado. Entonces, cuando yo leía esto y bueno, me debatía entre: Señor, ¿cuál va a ser el mensaje de esta mañana? Venía esta carga a mí, y créanme, me forcé a tomar otros textos y dije yo: no, le voy a predicar aquí, no, le voy a predicar mejor en este. Pero volví a mí este pasaje. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque aquí la iglesia se estaba haciendo daño, estaban marginándose, un grupo por aquí, un grupo por allá, y no era para trabajar en pro del cuerpo del Señor, sino era como: no nos llevamos bien, tú eres de otro bando, yo soy aquí, tú eres allá. Y luego a la hora de comulgar, a la hora de que había que rememorar lo que Cristo había hecho, lo que estaba sucediendo era que el orgullo salía a florecer, y había para ellos un menosprecio al pobre, un menosprecio al débil, un menosprecio al que no tenía. Y el que sí tenía, quizás desde su casa iba con el pensamiento: llevemos mucha comida y comamos allá, y demostrémosles a esos que no tienen nada que miren que nosotros no necesitamos de ellos. Pero eso era orgullo. Eso era orgullo. Eso quiere decir que el orgullo no le cabe al creyente. El orgullo es algo que en nuestra vida no debe
tener cabida jamás el menosprecio, el divisionismo, aquello que atente contra el cuerpo de Cristo. ¿Y qué ocurrió? Como no entendían, como ellos no se cercioraban de aquello, de repente comienzan a llegar unos y que, fíjate fulano, que a saber qué me pasa, vieras qué desganado estoy, me cae mal cada vez que empiezo una semana y me siento sin ánimos, así como deprimido, desganado, solo soy sueño, ya me compré unas vitaminas y por más que trago no me hacen efecto. Y entonces todo el mundo pensaba, algo no anda funcionando bien en mi cuerpo. Pensaban en debilitamiento, cansancio, fatiga, estrés, tan famoso que es el estrés, ¿verdad? Pero no se imaginaban que el tal estrés, el tal debilitamiento venía de andar dañando el cuerpo de Cristo. Entonces ellos lo hacían con divisionismos ahí al interior de la iglesia. Pero hermano, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero en la actualidad, y máxime por ejemplo nosotros como tu iglesia que somos, ¿en qué nos puede envolver esta situación a nosotros? En otras palabras, ¿en qué nos involucra esto a nosotros? Pero eso es lo que yo no sé. Jesús no me lo dijo. Yo solo vi la carga por un pasaje, por algo que tenía que predicar, pero yo no sé, es decir, nadie me ha contado nada. No sé exactamente, pero el punto es, ¿será que nosotros tenemos que considerar hasta dónde realmente somos unidos? ¿Tenemos el mismo pensamiento? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice, y estaban todos unánimes. La palabra unánime se deriva de una frase que lo que implica es una sola mente. Estaban en un solo pensamiento. Pero ese será, hermano, el verdadero estado de nosotros, porque el Señor bautizó, porque halló a los miembros de la iglesia con una sola mente, con un solo pensamiento. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que nuestros pensamientos abonan al bienestar del cuerpo de Cristo? ¿Será de que lo que estamos haciendo, pensando, en lo que nosotros hablamos o en lo que nosotros actuamos, abona a la fortaleza de la iglesia del Señor? ¿O será que de alguna manera, también en alguna forma, con alguna conducta, nosotros estamos afectando el cuerpo de Cristo? Y Dios lo ve, y Dios mira su cuerpo, y como es su cuerpo, y su cuerpo se resiente, cual sea la parte que uno le golpee, es como poner la mano y darse un martillazo en el dedo pequeño. Entonces uno se sacude la mano y dice que el olor, lo mismo está percibiendo el Señor. Un dolor, un malestar, algo que no le agrada, algo que no va con su pensamiento de unidad, algo que no va con aquello que Él quiere para su cuerpo. Y encima de eso se nos mete el orgullo. A esto se les metió, y el que tenía menospreciaba al que no tenía. ¿Será, hermano, que nosotros hemos llegado a un tiempo de orgullo, donde el que estudia mira al que no y dice, ese analfabeta? O el que ya tiene una posición más o menos, menosprecia, denigra al que no la tiene, ya no lo ve como su hermano, ya no lo ve como su amigo, ya no lo ve como una persona digna de poder compartir con ella. ¿Será que el que se viste bien menosprecia al que no puede? ¿Será que aquel que tiene rostro de que se ha alimentado menosprecia al que se ve hambriento? ¿Será que mis amigos son aquellos que tienen una vestimenta más o menos así como esas con estilo, pero el que viene tal vez un poco mal vestido, en mala forma, probablemente ni agua para bañarse tuvo, yo lo desprecio? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Será que yo soy el loco que me inventé esto y se me ocurrió predicarlo porque no tenía nada que hacer ahora? ¿O es que Dios nos quiere evitar una disciplina?
Porque ahí fue donde Pablo les dijo: el problema de ustedes es que están viviendo, se reúnen, hacen glotonerías. ¿Acaso no tienen sus casas, dijo él, donde si quieren ir a comer, vayan y ahí denle con todo? Coman, beban si quieren, pero no dañen la iglesia, no dañen el cuerpo de Cristo. Y eso no es reunirse para tomar la cena del Señor, porque la cena del Señor no tiene ese principio. El principio de la cena del Señor y su naturaleza es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, pero al mismo tiempo ser una comunión para la iglesia, donde todos nos vemos iguales, donde todos valemos lo mismo, donde todos estamos allí ante Dios con la misma dignidad y el mismo amor. No importa de dónde uno viene, no importa que uno posee, no es eso lo que hace valer a la persona, sino es la persona misma por lo que Dios le ha dado, la que vale. Entonces viene Pablo y dice: como ustedes no se han analizado, deberían, dice Pablo, de juzgarse. Júzguense a ustedes mismos y miren que están haciendo mal. ¿Cuál es la idea? La idea es cambiar de actitud. La idea es arreglar lo que haya que arreglar. La idea es poner acciones correctivas a conductas que uno puede estar haciendo, que probablemente no les ha prestado atención, pero que son las que están provocando el mal. Y entonces los débiles de repente llegaban y decían: no, hombre, yo enfermo me siento, ya no solo débil, estoy enfermo. Y a los días se murió fulano, se murió mengana. Hey, pero si no tenía nada. Mire, si bien que parecía, pues sí, pero ¿que acaso uno conoce el trato que Dios tiene con la gente? Y Dios, que conoce los corazones, decía: este me está haciendo daño a la iglesia. ¡Pum! Una enfermedad, un debilitamiento, y a los días velación. Entonces, ¿por qué? ¿El Dios es malo? No. Él estaba disciplinando, por un lado, a la persona o personas que estaban haciendo eso, pero al mismo tiempo estaba preservando su cuerpo, preservando a las personas de que siguieran haciendo daño y haciéndose a sí mismos. Y el Señor prefería mejor recogerlos, y al mismo tiempo preservaba a la iglesia de que ella continuara y que nadie le hiciese daño. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué debe hacer uno de creyente? Uno, hermano, no solamente, estos eran los males de los corintios, pero uno se puede analizar y uno puede decir: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué estoy provocando a que mi padre, tarde o temprano, agarre el cincho de la disciplina y me discipline? Porque ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, oiga esto pues, deliberadamente nos exponemos a la disciplina del Señor. Deliberadamente nosotros le permitimos a Él que nos juzgue y que nos discipline. Y es lo que dice Pablo: eviten que Dios los juzgue, eviten que sea Él el que lo haga, eviten que sea Dios el que diga: hey, ahora ya me colmó la paciencia y voy a hablar contigo, o mejor tomo cartas contigo en el asunto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, como creyente inteligente, es evitar la disciplina del Señor. Yo me acuerdo, yo no era creyente, por supuesto, de niño, pero si a algo yo le tenía miedo, eran los hinchazos de mi padre, y los evitaba como podía, porque mi papá era tranquilo, era calmado, era un hombre noble, pero cuando decía y le ponía la mano al cincho, Dios me ayude, era cosa seria, era, ya lo agarró, que él lo agarrara costaba, pero cuando lo agarraba, prepárese, amigo. Y me decía: le voy a dar 3. Me mentalizaba para el primero. Mira,
Al segundo, pocas veces lo hizo, pero lo hizo. Y yo le tenía miedo a eso. Entonces el Señor es así. El Señor tiene una manera, una vara de corrección. Y Él nos mira, y ahí nos mira, y como que si fuéramos sus niños jugando, corriendo, comiendo, comprando, trabajando, estudiando. Y ahí nos deja el Señor. Y de repente uno comienza y anda por ahí haciendo desórdenes morales, y a veces de conducta, a veces así como estos de menosprecio. Y el Señor dice: ya lo vi, voy a dejar un ratito. Y el otro como mira que no pasa nada. Hay gente que así dice: mire, yo pequé y el Señor no me hizo nada. Calmado, el Señor ahí lo deja, sigue saltando, sigue corriendo, y de repente vuelve a hacer otra y el Señor ya lo vio. Y entonces el Señor le da una mirada a la vara, y aquel sigue haciendo lo mismo y continúa y le da más tiempo. Y entonces el Señor agarra la vara, y aquel sigue lo mismo y piensa que todo va bien, y el Señor entonces le pega como 2 veces en su mano a la vara, la prueba. Y el otro sigue, cuando menos lago. Y al que le pegó, débil, enfermo, y de repente en una caja. Bueno, y si creen que estoy mintiendo, arránquenle el capítulo 11 a la carta de los Corintios, pues. Y entonces, y esa es la verdad. Ahora yo le quiero decir algo a los amigos, porque también le pregunté al Señor: Señor, pero esto es para los hermanos y para mí. Y los amigos, diles, me dijo el Señor. A mi corazón no me habló al oído, me habló al corazón. Y me dijo: diles que si a los míos, a los que ya lavé con mi sangre, los trato así cuando no se portan bien, solo pregúntales cómo los voy a agarrar a ellos. Y por eso es que la Biblia dice: si el juicio comienza por la casa de Dios, que no será el fin de aquellos que no conocen al Señor. Claro, estoy hablándoles de, mire lo que le pasa a uno de creyente por portarse mal, por hacer cosas que atentan contra la iglesia del Señor, que dañan la dignidad de los demás, con orgullo o con divisionismos. Claro, hay congregaciones que se separan, ¿verdad? Y se hacen divisiones que algunas le llaman, no son divisiones sino separaciones, dicen, porque esto ya no pensaban doctrinalmente como nosotros, y nosotros tenemos una verdad y por eso nos hemos apartado. Bueno, cosa de cada quien. Pero en aquello que no vaya en esa línea, en aquello que solo por dañar la obra de Dios, solo por dañar el cuerpo de Cristo, solo por no humillarse con los hermanos, solo por llenarnos de orgullo, es algo que al Señor no le agrada. Y por eso digo, si esto es con uno de creyente, ¿cómo es la actitud de Dios hacia la gente que todavía no le conoce y que se niega abiertamente y que dice: yo con Dios nada quiero, no lo necesito? Dice la Biblia que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y Él realmente, y con esto termino, está lleno de bondad, de gracia, de misericordia. Y por eso es que nos está llamando para que evitemos su disciplina. Y por eso, hermanos, analicémonos, y en aquello que nosotros a conciencia plena encontremos que andamos los pies fuera del camino, metámoslos, enderecémoslos. Y amigos, si ustedes no le han dado la vida a Cristo, piénsenlo bien. Están jugando con ustedes mismos, con su alma, con su eternidad. Mejor arrepiéntanse, entréguense al Señor. Los que están caídos, levántense, porque Dios tiene paciencia, pero cuando descarga el golpe es para no levantarse. Para no levantarse. Para no levantarse. Para no levantarse. Por eso, el que no se ha lavado en la sangre del Señor, lávese ahora en esa sangre y venga Jesús. El creyente que sabe que su vida necesita una alineada delante de Dios, alíñese. Y peor aquellos que quizás en algún momento han pensado hacerle daño al cuerpo de Cristo, no lo hagan, jamás, no lo hagamos. Yo le he dicho a Jesús que yo prefiero que me mate
que me quite la vida a Él, pero nunca permitir que la iglesia se dañe. Porque es el cuerpo de Él, es su cuerpo. Y yo no voy a llegar al cuerpo de Jesús y le voy a dar un pellizcón para que Jesús se duela. Menos voy a llegar y se lo voy a mutilar. No. Si las mujeres, aquellas, con esto termino de verdad, llegaron con mirra, perfumes, para aromatizar el cuerpo del Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Que mis acciones perfumen el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Él es la iglesia. Entonces, juzguémonos y evitemos la disciplina del Señor. Amén. Vamos a orar, pues. Vamos a orar, hermanos. Digámosle al Señor que nos ayude. Nos quedan pocos minutos en realidad. Pero si hay alguien que necesita venir a Cristo, hágalo de una vez. Hay alguien que necesita entregarse a Jesús por primera vez, venga, levante su mano, yo quiero orar por usted. Y si hay alguien que necesita reconciliarse, venga de una vez también. El Señor le quiere ayudar. ¿Hay alguien? ¿Quién necesita venir a Cristo? ¿Quién necesita reconciliarse? Yo no voy a ser muy extenso en el llamado, pero sí, usted que sabe que necesita de Jesús, necesita pedirle perdón, venga, no se quede en su silla, Dios la bendiga. Júzguese a usted misma, a usted mismo, que nadie lo esté juzgando, véngase usted. Que nadie le esté diciendo, mira, vos deberías de, no, usted considérelo. Usted dice, mire, yo sí necesito entregarme a Jesús. Tengo una vida que no le agrada a Él y yo lo sé. Entonces mejor véngase, reconcíliese o dele la vida por primera vez. Y usted, querido hermano, y yo, juzguémonos. ¿Cómo estamos contribuyendo a la iglesia del Señor? ¿Cómo vemos su cuerpo? Y por supuesto no me refiero solo a esta congregación donde nos reunimos, sino a la iglesia del Señor. ¿Quién más necesita venir a Jesús? Dios le bendiga a usted. Hay 3 personas que han pasado aquí al frente. Si alguien más necesita venir a recibir a Jesús, Dios lo bendiga, hermano. O necesita reconciliarse, venga. Mire usted y diga, bueno, si el Señor disciplina a sus hijos, quiere decir que a los que no le entregan su vida, Él es más severo con ellos. ¿Es así? Sí, es así. Entonces venga, Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga también a usted. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. Dios bendiga a estas jóvenes. Dios bendiga al hermano también. Vengan. Todo el que sabe que necesita alinear su alma, venga, alinee su alma delante del Señor. Y aquellos que han estado en disensión quizás con algún hermano, alguna hermana, o los hermanos, ya no, hermanos, no se hagan daño. Acuérdense que eso provoca debilidad. Y qué peor que una enfermedad y la muerte. No, hermano, ya no. Ya basta con que se muera tanta gente por violencia. Ya basta que tanta gente se muere por otras causas. Ya no contribuyamos nosotros. Mejor venga. Última vez hago el llamado. ¿Hay alguien más que necesita venir a Cristo y entregarle su vida por primera vez o reconciliarse? Venga. Esta es la última vez que hago el llamado. Sí, Señor, yo traigo a ti mi vida, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Una vez más, digámosle al Señor, mientras si hay alguien más pasa. Lávame en tu sangre, Salvador. Dígale al Señor, límpiame de toda mi maldad. Sí, Señor, yo traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. ¿Alguien más quiere venir? Yo voy a orar en este momento. Vamos a orar.
Pero si hay alguien más que necesita venir y reconciliarse o darle su vida a Jesús por primera vez, hágalo. Y cada uno, hermanos, analice.